Hoy vamos a conversar sobre unos personajes muy particulares que a finales de la década de los 70 y en un extraordinario programa humorístico de nuestra televisión marcaron verdaderamente una época. Hoy en Pancho Pantalla, los Tabarato. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. ¿Quiénes eran los Tabarato y por qué se llamaban los Tabarato? Los Tabarato eran unos personajes creados en Radio Rochela por la mano y la mente de uno de los más grandes escritores de humor en nuestro país, el maestro Gonzalo Balenotti. Era una época a finales de los años 70 en donde la cultura saudita que se vivía en nuestro país, en aquel primer gran gobierno de Carlos Andrés Pérez, en donde la bonanza económica era lo que marcaba verdaderamente un hito en la Venezuela, que inclusive se llegaba a proyectar como un país del primer mundo, por lo que había en cuanto a riquezas y en cuanto a expectativas. Pues bien, en esa época, pues el venezolano común comenzó a desarrollar una especie de transculturización hacia lo que era básicamente la cultura norteamericana. Es decir, ese ver a los Estados Unidos como el país a donde quería ir a vivir, porque ya Venezuela le quedaba pequeña, porque en Venezuela no había lo que había en los Estados Unidos. Y entonces, a partir de ese criterio, la mente y la creatividad de Gonzalo Balenotti genera estos personajes llamados los Tabaratos. Los Tabaratos eran interpretados por dos figuras que por supuesto ya fallecieron: Jorge Tuero y Marta Olivo Malula. Y tenían dos niños, que uno lo interpretaba Pedro Soto el Gato, también fallecido, y una niña que la interpretaba Betty Haas, que de los cuatro que intervenían en este sketch es la única que aún queda con vida. Este sketch de los Tabarato era una familia de esas que se creían mayameras siendo venezolanos y que iban prácticamente cada 15 días a Miami a comprar ropa, a comprar zapatos, a adquirir propiedades, a compartir comida extranjera como si fuera la comida de ellos, y por supuesto a visitar a Mickey Mouse allá en Disney World. Eso era un poco lo que eran los Tabarato. Y los Tabarato se comenzaron a llamar así porque allá mismo en Miami le comenzaron o le indilgaron ese título a esa gran cantidad de gente que fueron conocidos como la tribu de los Tabarato venezolanos. Eran unos venezolanos que todo le parecía barato y decían cada vez que les daban un precio allá de algo que iban a comprar: está barato, dame dos. Y el dame dos, por supuesto, era la simbología de que como era tan barato, pues yo compraba no uno, sino hasta dos de los que me estabas ofreciendo. Los Tabarato, por supuesto, en la Radio Rochela y en la televisión venezolana se transformaron en una suerte de insignia, de emblema de lo que el venezolano veía como realidad social, porque hay que recordar que la Radio Rochela en ese momento y durante muchísimos años más representó un espejo de la realidad venezolana, y esos Tabaratos, mucha gente se veía de alguna forma o de otra identificada con esos Tabaratos. Esos Tabaratos también tuvieron una representación importante en el cine venezolano, porque unos años después, si mal no recuerdo, en 1983, el guionista y intelectual, también comediante, Fausto Verdial, le escribió un guión llamado Adiós Miami a un director venezolano llamado Antonio Gerandi, que ya junto con Iván Feo
había tenido un éxito sin igual en el cine venezolano con una película llamada País Portátil, que era escrita a partir de un libro de Adriano González León. Este Adiós Miami fue una película que, inspirada también en estos personajes de los Tavaratos y también en un micro que hizo para un momento determinado el cineasta Carlos Oteiza, pues desarrollaron una ficción de comedia llamada, repito, Adiós Miami, protagonizada por el gran primer actor Gustavo Rodríguez y una chica que ya se comenzaba a destacar como primera figura, una muchacha de una belleza verdaderamente escultural llamada Tatiana Capote. Ellos también apoyados en una primera actriz venezolana llamada Alicia Plaza. En esa película intervinieron también figuras como José Visconti y como otros grandes actores que con papeles pequeños como Coque Corona estuvieron presentes en esa película llamada Adiós Miami, que no era sino ese reflejo en tono de comedia y en una ficción de lo que eran los venezolanos allá en Miami. La película, por supuesto, dejaba un mensaje porque al final vino la devaluación acá en Venezuela y todas esas personas que habían hecho inversiones en Miami porque allá estaba barato y dame dos, perdieron apartamentos, perdieron propiedades y perdieron casas completas allá en los Estados Unidos al no poderla pagar por culpa de la devaluación que se dio aquí en el Viernes Negro de 1983. Es decir, que esto está barato, dame dos de La Rochela, y esta película Adiós Miami de Antonio Gerandi representaron para nuestro país un símbolo y un legado que es importante recordar. Por eso es que hoy tuvimos la idea de recordar a estos Tavaratos, dame dos, que eran Jorge Tuero y Marta Olivo, los protagonistas con el Gato Pedro Soto y Betty Haas, haciéndoles también una hermosa comparsa de comicidad en Radio Rochela. Básicamente, los Tavaratos dame dos, Adiós Miami y lo que representó todo esto en la televisión como realidad social fue Lo que yo vi en TV.